la noche oscura como purificación del alma en San Juan de la Cruz. Así que hoy a nuestro Santo Padre, San Juan de la Cruz, pues le vamos a pedir muy especialmente su intercesión para que ese mismo Espíritu Santo que lo iluminó a él, que lo guió por las sendas de la vida mística, nos conduzca y nos guíe a nosotros hoy. Muy bien, continuamos, hermanos, esta serie de charlas sobre la espiritualidad carmelitana. Y hoy quiero, como les decía hace un momento, que nos adentremos juntos en la doctrina de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, pues por supuesto, todos lo conoceremos. Es un gran místico, doctor de la Iglesia y un gran maestro de vida interior. Así lo propone la Iglesia. Santa Teresa y Santa Teresita, como esos tres grandes doctores del Carmelo. Su enseñanza, la enseñanza de San Juan de la Cruz, es amplia, es profunda y sin duda pues nos excede como para abordarla con todo detalle en este tiempo que tenemos. Pero ¿cuál es mi intención principal? Ofrecerles unas pautas para animarlos a que se acerquen a los escritos de este gran santo. Sé que al leerlo a veces podemos tener la impresión de encontrarnos con textos que son densos, difíciles de entender, pues además escritos en un lenguaje castellano del siglo XVI. Entonces todo eso en lo que San Juan de la Cruz nos enseña. Sin embargo, creo que merece la pena hacer el esfuerzo y con un poco de dedicación y sobre todo teniendo presente el mapa de todo el itinerario del alma que San Juan de la Cruz nos presenta detalladamente, pues ya sus escritos cobrarán vida y nos aparecerán llenos de indicaciones muy concretas para nuestra vida espiritual. Entonces, dicho en breve, mi intención es antojarlos a leer a San Juan de la Cruz. Si es que no lo han hecho ya, seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho. Bueno, y mi objetivo más particular, como les decía ahora al enunciarles el título de esta charla, es que nos adentremos en uno de esos momentos que atraviesa el alma en su camino hasta la unión mística, que es el de la purificación. En la doctrina de San Juan de la Cruz, la purificación recibe el nombre de noche oscura. La idea es que dividamos esta charla en tres partes. Primero, haremos una presentación general de todo el camino que recorre, o sea, desde el encuentro personal con Cristo, al principio del camino, hasta la unión plena con Él. Bueno, antes quisiera hacer una aclaración. San Juan de la Cruz muchas veces se refiere al alma, no habla de la persona. Cuando hablemos de alma, así como cuando San Juan de la Cruz habla de alma, nos estamos refiriendo a toda la persona, cuerpo y alma. Entonces, si nos referimos al alma, también es el cuerpo, ¿no? Toda la persona. Entonces decíamos, la primera parte de la charla haremos una presentación general de todo el camino que recorre la mística. En la segunda parte ya nos preguntaremos por qué es necesaria una purificación. Y por último, en un tercer momento, ya entraremos a considerar pues, con más detalle cuál es la enseñanza de San Juan de la Cruz sobre la noche como purificación. Bueno, entonces comencemos con la primera parte, la purificación del alma hasta la unión, o sea, todo este camino que plantea San Juan de la Cruz. Cuando comenzamos a leer el Cántico Espiritual, que es esa gran obra de nuestro santo, lo primero que nos llama la atención es que se trata de una búsqueda ardiente del amado. El alma ha sido herida por un encuentro con Cristo
Y este encuentro ha transformado su vida y la ha transformado hasta tal punto que ya no descansará hasta alcanzar la unión perfecta con aquel en quien sabe que descansan todos sus anhelos. Todo el camino que emprende es una peregrinación impulsada por este encuentro amoroso, que es, como ya decíamos, un encuentro que detona el deseo de la unión definitiva con aquel que nos salió al encuentro. Al contemplarlo a él en ese encuentro, ya se empiezan a pregustar los bienes del cielo. Y en adelante ya no será posible que nos conformemos con migajas. O sea, lo que se desea es alcanzarlo a Él por entero y para siempre. Y esto significa, o sea, ¿qué implica la unión mística? Alcanzar a ese Señor que nos ha salido al encuentro sin barreras, sin velos, sin distancias, haciéndonos uno con Él. Pero para llegar a la unión, que es la cumbre del monte de la perfección, como lo llama San Juan de la Cruz, es necesario recorrer antes un camino de sanación y liberación del pecado, un camino de purificación de las huellas que el pecado ha ido dejando en nosotros. Además de esta sanación, también será necesaria una transformación de toda nuestra persona a imagen de Cristo. Todo este conjunto, todo este camino, perdón, es expuesto en conjunto, en su totalidad, en la declaración del cántico espiritual. Como sabrán, San Juan de la Cruz primero escribió los poemas de esas grandes obras y luego algunas almas. Entonces él luego ya redacta sus declaraciones. O sea, a eso nos referimos con la declaración. Es la explicación del poema del cántico espiritual. Entonces en el cántico espiritual está todo el camino. Y lo que él ya había expuesto en el cántico espiritual en su conjunto, ya luego lo va a retomar desglosado por partes en sus demás obras mayores. ¿Que cuáles son las otras obras mayores de San Juan de la Cruz? La subida al Monte Carmelo, la noche oscura y la llama de amor viva. Entonces, tanto la subida como la noche como la llama de amor viva, de una u otra manera, están incluidas en el cántico, pero son un desglose por partes de lo que ya el cántico exponía. ¿Qué encontramos en su vida al Monte Carmelo? Sobre todo lo que llamamos la purificación activa, que San Juan de la Cruz llama la noche del sentido. En la noche oscura, San Juan de la Cruz se centrará en la purificación del alma también, pero ya en su aspecto pasivo. Es decir, ya no solo es lo que puede hacer el alma para purificarse, sino lo que Dios hace en ella para purificar lo que ella sería incapaz de purificar por sí sola. ¿Sí? Entonces, esto, subida al Monte Carmelo, noche oscura. Ya igual lo veremos con un poco más de calma en el tercer punto, esto de la noche oscura del sentido, la noche oscura del espíritu, la purificación activa, la purificación pasiva, pues ya veremos un poco más de esto. Y la última de las obras mayores de San Juan de la Cruz, que es la llama de amor viva, se centrará en la unión mística con Dios, que se puede alcanzar ya en esta vida, o sea, antes de la muerte, cuando se han atravesado las necesarias purificaciones. Bien, así tenemos como un esquema general de las obras mayores de San Juan de la Cruz. Si queremos adentrarnos en profundidad en el itinerario que nos plantea nuestro santo, este itinerario hasta la unión con Dios, debemos tener muy presente cuál es el origen del camino y también cuál es el fin, cuál es la motivación o la meta que impulsa toda la búsqueda. Decíamos que en el origen ese camino ha sido detonado por un acontecimiento, por un encuentro.
Nos hemos encontrado personalmente con Cristo y este encuentro ha movilizado toda nuestra existencia, al punto de empezar a abrir nuevos horizontes. O sea, allí donde todo eran callejones sin salida, pues el Señor abre un horizonte infinito. El amado, como lo llama San Juan de la Cruz, ha entrado personalmente en nuestra historia. Él nos ha llamado y nosotros hemos empezado a volver la mirada hacia Él, como aguzando el oído a su silbo amoroso de pastor. La mirada y la palabra del amado así nos han dejado como heridos y han ensanchado de esta manera el deseo de estar siempre con Él y el recuerdo de este encuentro como si hiciera las veces de un motor que nos empieza a habitar, nos pone en camino, nos saca de nosotros y nos saca de nuestra anterior vida. Ya no podemos seguir viviendo igual. Pero nosotros no entenderemos a Juan de la Cruz a menos de que nos impliquemos existencialmente en la búsqueda. O sea, no basta con una aproximación superficial, teórica, digamos, al esquema de todo el camino, sino que tenemos que implicarnos. ¿Y qué conlleva este implicarnos? Pues escuchar la llamada de Cristo, dejarnos encontrar por Él, convertirla en Él. Y una cosa es segura, si nosotros emprendemos el camino, nos dejamos movilizar por el amor, Él, el amado, hará de nosotros hombres y mujeres nuevos. O sea, seremos criaturas nuevas en las que resplandecerá esa imagen y semejanza de Dios que somos, pero que ha quedado desfigurada y opacada por el pecado. Bien, entonces hasta aquí nuestra primera parte, que era esta presentación general de todo el recorrido que nos propone San Juan de la Cruz. Ahora vamos a entrar a la segunda, con una pregunta: ¿es necesaria una purificación? Esta pregunta es especialmente pertinente en un contexto cultural como el nuestro, en el que a menudo se relativiza el pecado, en el que a menudo se relativiza el mal. La Sagrada Escritura y el Evangelio de Jesucristo es clarísimo al denunciar el pecado como pecado y como aquello que nos impide alcanzar una con el Señor y por lo mismo realizar nuestra existencia en el plan que Dios tiene para nosotros desde la creación del mundo. Entonces el Evangelio de Cristo no es relativista. Por eso es importante preguntarnos por qué es necesaria una purificación. La respuesta rápida es porque somos pecadores. ¿Sí? Entonces entremos un poco en detalle con esto, desarrollémoslo un poco. Ya hemos dicho que la meta de nuestro camino es la unión mística con Dios. Y esa unión conlleva, entre otras cosas, una ausencia total de todo aquello que pueda amenazar el vínculo con Él. En su vida en Monte Carmelo encontramos una definición de lo que es este estado de unión con Dios. Así lo dice en su vida 1:11:2. Consiste en tener el alma con tal transformación que en todo y por todo su movimiento sea solamente de Dios. De esta cita podemos sacar lo siguiente. Esta transformación de la que habla o que conlleva el estado de unión tiene un doble aspecto. Por un lado, un aspecto negativo y por otro, un aspecto positivo. El aspecto negativo es que ya en la persona que se ha purificado
alcanzado la unión. Y por otro también tiene un aspecto positivo. O sea, en toda su operación, sus afectos, sus pensamientos, sus deseos y en general sus actos, en todo, la persona es movida por la voluntad de Dios. Este es el estado de unión. Ya hablábamos del encuentro personal con Cristo y cómo ese encuentro nos moviliza desde la raíz. Cuando contemplamos al Señor y somos cautivados por Él, pues decíamos, nuestra vida no puede ser la misma. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, Jesús se presenta como la luz del mundo. Y si Jesús es la luz, cuando nos encontramos con la luz y estamos en su presencia, toda la verdad de lo que somos sale a la superficie, sin máscaras, sin relativismos, sin ambigüedad. Tal como somos, aparecemos ante Él. Él es la luz. Entonces, por contraste con su santidad, descubrimos que en nosotros no todo es conforme a su voluntad. En el que descubrimos, realizado de forma eminente, perfecta, el amor, la mansedumbre, la obediencia a la voluntad de la humildad, la ofrenda de sí hasta el extremo de la cruz. Todo eso lo vemos en Cristo. ¿Y qué vemos en nosotros, por contraste? Pues el odio y la división, la ira y la impaciencia, la rebeldía y la resistencia al plan de Dios, la soberbia, el egoísmo, la lista. Podría decir que ya con esos pecados, esos vicios, pues ya queda bastante claro el contraste. Cristo entonces viene a nuestra historia para poner ante nuestros ojos lo que el ser humano está llamado a ser según el plan de Dios y a descubrirnos rotos por el pecado, más aún encadenados por el pecado. Y por lo mismo estamos necesitados de un redentor. Nos fueran desconocidas, incluso que nos pasaran desapercibidas. Y teníamos la atención demasiado centrada en la superficie, o sea, nuestras tendencias, apegos y pasiones estaban anclados en una búsqueda desaforada por el placer, el poder y el tener. Estábamos llenos de ídolos. Pero en cuanto nos sabemos mirados por Él, en cuanto nos sabemos llamados por su amor, se ha empezado a abrir ese horizonte infinito y nuevo del que hablábamos al principio. Y nuestra vida interior se ha empezado a hacer cada vez más profunda. El sentido de nuestra vida pues también aparece con toda claridad. El lugar de nuestro descanso, la meta de todos nuestros anhelos es el cielo con Dios. Y en esta tierra estamos de paso. Y como estamos de paso, ni el tener, ni el poder, ni el placer son capaces de saciar nuestra sed, pues hemos sido creados para morar en Dios. Con esto, con esta introducción, llegamos a una doble respuesta a la pregunta que nos planteábamos. ¿Por qué es necesaria una purificación? Y lo podríamos puntualizar así. Primero, porque al no estar purificados, permanecemos ciegos ante nuestra realidad de pecado. Y asimismo, ignoramos cuál es el sentido de nuestra vida, que ya decíamos es llegar al cielo. Y segundo, ¿por qué es necesaria una purificación? Porque ante Cristo, que es ese perfecto modelo de lo que el ser humano está llamado a ser, descubrimos que nosotros, a diferencia de Él, no somos movidos solo por el amor de Dios, sino que estamos llenos de apegos. Y no cesamos, no dejamos de truncar, de obstaculizar el designio de Dios para nosotros, que es la santidad.
Hablemos ahora de un tercer motivo. Entonces ya hemos puntualizado estos dos. Un tercer motivo, ¿dónde lo encontramos? En el Éxodo. Moisés, ante la zarza ardiente, momentos previos a recibir la revelación del nombre de Dios, recibe un mandato que es misterioso. Dios le dice: descálzate, quítate las sandalias, pues la tierra que pisas es santa. San Agustín da una interpretación muy bella de este descalzarse. Él dice que lo que Dios le está pidiendo a Moisés es tirarse todo aquel que en él era, aquel que es todo vida. Dios es el santo y a él pueden unirse plenamente solo los santos, es decir, aquellos que por su gracia han sido purificados de todo pecado. Y nosotros estamos llamados a eso. A Él nos uniremos del todo cuando en nosotros no haya nada que se oponga a Él. Uno podría pensar que solo algunos pocos hombres y mujeres extraordinarios están llamados a una purificación de estas proporciones. No sé, la Madre Teresa de Calcuta, Teresa Cruz, y que solo algunos pocos están llamados a esas alturas de unión mística a las que llegaron pues, estos grandes santos. Pero nosotros, pues pobres mortales, nos correspondería algo un poco más modesto: ser buena gente, ser buenos ciudadanos y poco más, ¿no? Y pues la verdad es que esto no es verdad. Esto no es lo que nos dice la Escritura, esto tampoco es lo que nos enseña la Iglesia. Dice la primera carta de San Pablo a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta meta, lo decíamos ahora, es el cielo. Y al cielo no entraremos a menos de que estemos completamente purificados. Esto quiere decir que la purificación es inevitable. Y si no la vivimos en esta tierra, la viviremos después de la muerte, en el purgatorio. Y sin duda, cuanto antes, mejor. ¿Por qué cuanto antes mejor? Es muy sencillo. El pecado nos hace infelices y hace sufrir a aquellos que se relacionan con nosotros. El pecado nos ata, nos ciega frente a la verdad de lo que somos, de lo que son los demás, de quién es Dios. Y además el pecado también debilita las fuerzas de nuestra voluntad para obrar y perseverar en el bien. Cuanto antes nos veamos libres de los vicios que el pecado va arraigando en nosotros, pues antes experimentaremos también aquella alegría perfecta de la que habla Jesús en el Evangelio según San Juan. Antes seremos más libres para amar, para donarnos, para servir, y empezaremos a vivir esa libertad y gozo de los hijos de Dios. Y eso, hermanos, ya es el cielo, que por gracia de Dios podemos empezar a vivir anticipadamente en esta tierra. No tenemos que esperar a morirnos para vivir en comunión con Dios, y más aún para alcanzar la unión mística con Él. Bien, con esto terminamos nuestra segunda parte. Y ahora entramos a la tercera, la noche de purificación, la noche oscura y sus fases. Hermano María Felipe, se escucha algo lejano y se corta a cada rato. Así, pero han podido más o menos seguirme. Sí, sí, sí. Ahora se como que se alejó un poquito, no sé si se desconectó más de algún micrófono. Ah, muy bien, pero ahora me están escuchando bien, Ahora sí, mejor. ahora sí, ahora sí. Ahora Sí, sí, hermano. bueno, quizá me voy a acercar un Adelante, poco más. adelante. Bien, pero hasta ahora sí me han seguido, ¿verdad? Sí, hermano, sí, sí. Sí, Estamos listo. siguiendo, solo que en algún momento se corta o la interferencia puede ser que sea el internet, ¿verdad? Adelante, Ah, hermano. Adelante. bueno, no, lo más importante es que vayan siguiendo más o menos como las dos partes que hemos hecho. Va quedando claro hasta ahora, ¿cierto? Sí,
Sí, listo, perfecto. Muy bien, entonces decíamos que ya comenzamos con nuestra tercera parte, la noche oscura y sus fases. Este es ya pues como el centro de nuestra charla. ¿Cómo comenzábamos? Presentando todo el itinerario del alma con el propósito de tener muy claro que el fin hacia el que nos encaminamos es la unión con Dios y que para alcanzar ese fin tenemos que atravesar una purificación que San Juan de la Cruz llama noche. Es muy importante tener claro el fin, la meta, que es la unión, porque la meta no es el vacío, no es la ausencia de deseo, no es la nada, como podría proponer, por ejemplo, la meditación budista. La noche para un cristiano es tan solo un paso, o sea, un medio de transformación que prepara el camino para la unión con el Creador. Y el amor atraviesa todo el camino. Veamos cómo. El amor está al inicio. En cuanto encuentro con el Señor y en cuanto promesa de unión al final. El amor también está a lo largo del camino. ¿De qué manera se presenta el amor a lo largo del camino? Como un fuego transformador que va restaurándonos y disponiéndonos, que va sanándonos del pecado. También como una luz que nos guía a través de las tinieblas, pues también la incertidumbre de la vida, el sufrimiento. El amor en el camino también se presenta, y esto es muy importante, como cimiento, como roca sobre la que nos apoyamos y que sostiene nuestros pasos cuando las seguridades de este mundo empiezan a flaquear. Entonces el amor está al principio, el amor está a lo largo del camino y el amor está al final. Y está al final como posesión del objeto amado, como vínculo inquebrantable que ya nadie podrá romper con el amado que se nos apareció al principio. Ese amado que ha sido anhelado desde el principio y a lo largo del camino. Entonces el amor atraviesa todo el camino. Y esto es fundamental para comprender a San Juan de la Cruz y pues para nosotros atravesar de forma segura nuestra vida espiritual. Cuando amamos mucho, absolutamente todas las inclinaciones de nuestro ser se movilizan en dirección al objeto de nuestro amor. Si nuestro amor es grande, somos capaces de sacrificarlo absolutamente todo con tal de complacer a aquel a quien amamos. Esto lo entienden muy bien las madres, por ejemplo. Una madre es capaz de sacrificarlo absolutamente todo por el bien de su hijo, incluso su misma vida. Pues en la vida espiritual ocurre lo mismo. Si amamos al Señor con un amor grande, ardiente, que permee todo nuestro ser y todas las dimensiones de nuestra vida, estaremos dispuestos a sacrificarlo todo con tal de agradarlo siempre. Y entonces, si tenemos claro que la meta y el motor y el origen es el amor, cualquier sacrificio pues cobra sentido. Ningún sacrificio es absurdo. Con esto claro, pues ya adentrémonos en la noche. Me gustaría leer algunos versos del poema de la noche oscura. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada,
estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que el alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Bueno, es impresionante, ¿no? Leer a San Juan de la Cruz. Y creo yo que regreso a mi intención inicial. O sea, ojalá yo sencillamente sea un medio para que ustedes se adentren y se sumerjan en, y en las palabras, pues inspiradas sin duda por el Señor, de este gran hombre. Bueno, el amado ha salido al encuentro de nuestra alma. Nos ha llamado y luego de que nos ha movilizado interiormente, nos ha puesto en camino. Esto es muy importante. Ha sido Él quien ha tenido la iniciativa. Es Él quien ha salido a nuestro encuentro. Es Él quien nos ha buscado primero. Es Él quien nos moviliza. Es Él quien nos purifica. Es Él quien nos conduce hasta la unión con Él mismo. ¿Sí? Él es el protagonista. Pero vamos al inicio, a la consecuencia de ese encuentro con Él al principio del camino. Comenzamos con un proceso de conversión. Este proceso de conversión empieza apoyándose en la firme determinación de no abandonar nunca la oración y de comenzar a caminar tras las huellas de Cristo, comenzar a imitar a Cristo. Y un cambio de vida se va haciendo completamente necesario. Nos tenemos que ir desprendiendo de viejos hábitos que entorpecen nuestro seguimiento de Cristo. Y el Espíritu en este camino, también conforme vamos profundizando en la oración, con sinceridad, poniéndonos en vulnerabilidad ante el Señor, sin máscaras, el Espíritu va sacando a la superficie nuestros vicios dominantes, nuestros apegos, y a la vez nos va fortaleciendo para luchar contra esos viejos vicios que ya se habían arraigado en nosotros. Entonces, fíjense lo que obra el Espíritu al principio. Saca a la luz nuestros vicios, nos hace consciente de ellos, pues esto obviamente nos hace crecer en humildad, pero no nos deja solos. Nos fortalece con las virtudes y los dones para luchar en contra de estos vicios de nuestra vida pasada. En esta primera parte del camino, nosotros vamos poniendo los medios. El Espíritu Santo pues siempre nos asiste, pero nosotros ponemos medios. ¿Cuáles son estos medios? Por un lado, la mortificación. La mortificación espirituales que nos pueden ir ayudando a labrar, a fortalecer la voluntad y a educar nuestras pasiones. Entonces, la mortificación, un medio muy importante. Los actos de virtud, porque y la perseverancia en la oración, siendo algo central de esta perseverancia, práctica de los sacramentos. Entonces, la mortificación, los actos de virtud y la perseverancia en la oración. Esos son los medios que nosotros vamos poniendo en esta primera etapa. Esta primera etapa la podemos llamar, como la llama San Juan de la Cruz, la purificación activa. Este término de purificación activa se debe a que el trabajo que estamos haciendo con nuestra libertad, que es necesario subrayarlo, siempre está auxiliada por la gracia,
Entonces el trabajo que estamos haciendo con nuestra libertad es más notorio. Nosotros ponemos los medios, realizamos las prácticas, etc. Entonces parece que nosotros estamos haciendo un esfuerzo especial. Y esta etapa es fundamental y es irrenunciable, no nos la podemos saltar, porque la gracia ni sustituye ni suplanta nuestra libertad. Dios cuenta con nosotros y es deber nuestro el irnos disponiendo bien para poder recibir sus dones con una vida pues cada vez más acorde a su voluntad, a sus mandamientos. Como dice San Agustín en esa frase tan bella, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Esas virtudes que nosotros en esta purificación activa vamos cultivando son como una tierra abonada, una tierra fértil para poder recibir la semilla de la gracia. Al considerar esta purificación activa, y pues en esto hago mucho énfasis, es muy importante que evitemos toda tentación de pensar que somos nosotros los que conseguimos la santidad con nuestras fuerzas. La santidad siempre es un don de Dios, pero requiere el consentimiento de la propia libertad. Los padres de la Iglesia, sobre todo los padres de la Iglesia griegos del siglo IV, Gregorio de Nisa, Gregorio Nacianceno, por ejemplo, hablan de una sinergia entre la gracia de Dios y la libertad humana, que van cooperando, sinergia. Nuestro fiat, nuestro hágase, tiene que estarse renovando día a día. Entonces hablamos de una primacía de la gracia. Dios es el protagonista en nuestra santificación. Y esta primacía de la gracia se va a ir haciendo incluso más evidente conforme el alma avanza en el camino. Hasta aquí hemos hablado de la purificación activa, como esa primera gran etapa de la purificación. Entonces nos disponemos en la lucha contra el pecado. Vamos descubriendo nuestros apegos, los vicios que se han ido arraigando en nosotros por el pecado. Y además vamos descubriendo que hay vicios y que hay apegos que nosotros con nuestras solas fuerzas no podemos vencer. Y se empieza a hacer necesaria una intervención directa de Dios. Con esto se inaugura esa segunda etapa de la purificación, que es lo que San Juan de la Cruz llama la purificación pasiva. Y es pasiva porque será Dios, como decíamos ahora, el protagonista, el médico, y nosotros los pacientes, pacientes que deben dejarse moldear por Él. Si respondemos con docilidad a la acción de Dios, que nos quiere purificar, que nos quiere transformar, pues la consecuencia será que seremos adentrados en regiones más profundas de la oración. Miren cómo San Juan de la Cruz explica o describe esta purificación pasiva. Conviene al alma, en cuanto pudiere, procurar hacer de su parte por perfeccionarse, porque merezca que Dios le ponga en aquella divina cura, donde sana el alma de todo lo que ella no alcanzaba a remediarse. Porque por más que el alma se ayude, no puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta para la divina unión de perfección de amor, si Dios no toma la mano y la purga. San Juan de la Cruz habla de dos noches, habla de dos purificaciones, purificación activa, purificación pasiva. Las dos noches a las que se refiere San Juan de la Cruz son la noche del sentido y la noche del espíritu. ¿A qué apunta esta distinción de noches? Porque son dos fases. Primero está la noche del sentido y después sigue la noche del espíritu. A lo que apunta es a señalar que la purificación
que lleva a cabo el Señor busca sanar todo nuestro ser, o sea, desde la sensibilidad hasta las facultades espirituales. Por facultades espirituales entendemos la inteligencia, la voluntad y la memoria. Entonces, el Señor quiere sanar todas las dimensiones. ¿Por qué? Porque todas las dimensiones, las espirituales y las más corporales, las más sensibles, todas están heridas por el pecado y deben ser sanadas. ¿Qué ocurre en la noche del sentido? Esta noche del sentido se manifiesta de una forma muy concreta en la oración y, pues más ampliamente, en nuestra manera de relacionarnos con el Señor. Cuando emprendemos el camino espiritual con todo nuestro ser, al principio podemos experimentar un fuego interior que se manifiesta emocionalmente, una cierta euforia, una cierta serenidad especiales cuando acudimos a la oración. Entonces puede que nos sintamos especialmente alegres cuando estamos en un encuentro de alabanza, por ejemplo, ¿sí? O que en la oración, pues el Señor nos vaya llenando de consolaciones. Sin duda, pues hay muchos motivos para alegrarse. Si uno ve su vida pasada, pues ya empieza a descubrir que ya el Señor ha venido obrando maravillas. Uno ya no es el mismo. Uno ha ido creciendo en la virtud. Uno también ha ido conociendo más profundamente al Señor. Uno también ha ido descubriendo que le resulta más, digamos, más sencillo y dulce el relacionarse con los demás. Porque claro, se va creciendo en la virtud y al ir creciendo en la virtud, pues podemos amar mejor. Pero al principio, pues sentimos esta presencia del Señor con gran intensidad. Pero si continuamos en el camino de fidelidad a Él, o sea, viviendo según su voluntad, perseverando en la oración, tarde o temprano, ¿qué es lo que vamos a experimentar en la oración? Sequedad y tentación al desaliento, lo que han llamado pues, los autores espirituales en la tradición cristiana asedia, una tentación a la asedia. Ese Dios que al principio se sentía tan presente, ahora parece muy ausente. Y tenemos una tentación al desaliento, a abandonarlo todo, a pensar que todo ha sido en vano, que nos han engañado. Pero esta aridez, y los quiero invitar a esto, esta aridez, en vez de que la interpretemos como un mal, debemos verla como un inmenso regalo del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos está conduciendo mar adentro, a sus profundidades. Y para ello debe educarnos a no depender exclusivamente de las consolaciones sensibles que podamos tener en la oración. Entonces, en un punto puede que la oración se haga árida, se haga pesada, incluso insoportable. Pero si perseveramos con la misma generosidad y el mismo amor con el que comenzamos el camino, Dios irá haciendo de nuestra oración una oración más pura. ¿Por qué? Porque lo buscaremos por Él mismo y ya no solo por el bien que sentimos cuando oramos. Y es que el camino hacia el verdadero amor pues exige renunciar claramente a nuestros egoísmos. Y esto es justamente lo que el Señor nos regala al concedernos la aridez. No vamos a negar que esta experiencia de aridez y la que sigue, la de la noche del espíritu, es desconcertante, dolorosa. O sea, nosotros habíamos puesto nuestras seguridades, todo eso empieza a flaquear. Ya esas reflexiones muy hermosas que nos hacíamos sobre Dios, puede que no fluyan de la misma manera. Puede que no fluya de la misma manera las palabras que le dirijamos al Señor.
en la oración. Y que nosotros empecemos a sentir que la imagen que teníamos de Dios ya no es la adecuada. El Señor parece que es mucho más que todo eso. O sea, que nuestras reflexiones previas, que nuestros sentimientos, que la imagen que teníamos de Él. Pero el Señor se siente tan ausente y su palabra parece que no nos dice nada. Su palabra no sabe a nada. Dice San Juan de la Cruz: ¿dónde estás, amado mío, que no siento tu presencia? ¿Te alejaste tú de mí o yo me alejé de ti? Se da entonces una ruptura con lo que hasta ese momento había sido una fuente de seguridad y de estímulo para el camino. Y nosotros, pues, ¿cómo nos vemos? Nos vemos desnudos, nos vemos frágiles, nos vemos pequeños, nos vemos a oscuras, sin nada a lo que agarrarnos. Y como a mar abierto, sin flotador. Pero, y esto es muy importante, para hablar de una noche en la que el Señor nos está adentrando, hay algo que permanece, aunque se dan todos estos sentimientos de oscuridad y de incertidumbre. Permanece el deseo de agradar en todo a Dios. O sea, ya en ese punto nosotros ni consideramos regresar a nuestra anterior vida, porque sabemos que el mundo no tiene nada, absolutamente nada para ofrecernos. La pedagogía de Dios en la noche es delicada, es exquisita, diríamos. Él, igual que llevó al pueblo de Israel por el desierto, nos lleva a nosotros hasta el punto de que no descubramos, de que no busquemos más que en Él el cimiento de nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Lo hace ejercitándonos en las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Ya para ir culminando pues, nuestra charla, quiero que nos hagamos una pregunta muy práctica. Si Dios nos adentra en esta noche para purificarnos, ¿cómo nos debemos conducir? ¿Cómo esperamos con Él? San Juan de la Cruz en este punto es un maestro sin igual y nos da algunos consejos que extrae de su experiencia como director espiritual. Lo primero, no debemos turbarnos y debemos respetar la acción de Dios. Es decir, dejar a Dios ser Dios. Él, el Señor, sabe cuánto debe durar nuestra purificación. Su gracia no nos faltará en el camino. Entonces, no turbarnos y respetar la acción de Dios. Segundo, no pretender forzar la reflexión o la emoción a la que se estaba acostumbrado. Dios, con la noche, nos quiere llevar a otras profundidades, a las que aún no estamos habituados. Y el consejo, pues este segundo consejo sería abrirnos a la novedad del espíritu, no buscar regresar, no forzar la reflexión ni la emoción. Lo tercero, muy importante, permanecer gozosa y pacientemente ante Él, perseverando en la oración. Por nada del mundo dejar la oración. Como diría Santa Teresa, en el camino de perfección, aunque se caiga el mundo, determinada determinación. Permanecer gozosa y pacientemente ante Él. Y por último, amarlo, aún sin sentirlo. ¿Qué oración más agradable al Señor es decirle: creo, espero y te amo, aunque no vea, aunque no sienta, aunque sufra? Bueno, para terminar, me gustaría resaltar cómo esta noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz es una Pascua. La noche y la cruz en nuestra vida como cristianos están emparentadas.
Eso lo supo exponer muy bien Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, en La Ciencia de la Cruz. Como en el misterio de Cristo, para nosotros también, que somos discípulos del Maestro, ni la oscuridad, ni el sufrimiento, ni la muerte tienen la última palabra. En esta noche en la que nos adentra el Señor, despunta la aurora, como lo dice el poema. ¿Y su fin? ¿Cuál es el fin? El día sin caso, del todo en Dios. Voy a terminar con una descripción que hace San Juan de la Cruz del estado del alma que ya está purificada después de pasar por la noche. Y quiero que se concentren en los efectos que esta purificación ha tenido en cada una de las facultades espirituales. Recordarán que decíamos que todo en nuestro ser debe purificarse, desde la sensibilidad hasta la inteligencia, la voluntad y la memoria. Bien, al final de la noche, así sale el alma. Así lo dice San Juan de la Cruz en Noche Oscura, libro 2, capítulo 4. Fue grande dicha y buena aventura para mí, porque en acabándose de aniquilarse y sosegarse las potencias, pasiones, apetitos y afecciones de mi alma, con que bajamente sentía y gustaba de Dios, salí del trato y operación humana mía a operación y trato de Dios. Es a saber, mi entendimiento salió de sí, volviéndose de humano y natural en divino, porque uniéndose por medio de esta purgación con Dios, ya no entiende por su vigor y luz natural, sino por la divina sabiduría con que se unió. Y mi voluntad salió de sí, haciéndose divina, porque unida con el divino amor, ya no ama bajamente con su fuerza natural, sino con fuerza y pureza del Espíritu Santo. Y así la voluntad acerca de Dios no obra humanamente, y ni más ni menos la memoria se ha trocado en aprensiones eternas de gloria. Y finalmente, todas las fuerzas y afectos del alma, por medio de esta noche y purgación del hombre viejo, todas se renuevan en temples y deleites divinos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano Mario. Muy amable, muy agradecido con Dios por esa sabiduría. Nos abrió en verdad la mente, nos abrió a un nuevo punto de vista para ver las cosas. Muchas gracias. Vamos a darle unos 10 minutos a los hermanos para que hagan sus preguntas. ¿Está bien? Claro que sí. Muy bien. Adelante, hermanos, levanten la manita. Yo con gusto los nombro y para que hagan sus preguntas. Silvia, adelante. Buenos días, hermano Mario Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ay, los extraño muchísimo. Hermano, ¿cómo no dejar que en los momentos de purificación, la... porque en estos momentos, cuando estamos en purificación, muchas personas, en vez de apegarse más al Señor, es cuando más se alejan. Se cortó la pregunta. La pregunta es, ¿cómo no dejar la oración en estos momentos de purificación? Exactamente, porque cuando las personas tienen esos momentos de purificación y las tribulaciones, es cuando más se alejan en vez de apegarse más al Señor. Sí, muy bien. Bueno, me alegra mucho que hagas esa pregunta porque, de hecho, San Juan de la Cruz
Esa fue su motivación de escribir. Interferencia, hermano. Entonces, esa fue una gran motivación de San Juan de la Cruz. ¿Cómo no hacerlo? Pues yo creo que en esos últimos consejos que dábamos, pues hay una clave. Lo primero, pues creo que entender qué es lo que el Señor está haciendo y conducirnos a través de la aridez. Eso nos da pues mucha seguridad y mucha fuerza para continuar, porque sabemos que es un proceso que está llevando a cabo discernir si no es por causa de nosotros, o sea, por negligencia nuestra, que estamos cayendo en esta aridez. Porque si, digamos, estamos volviendo nuestra vida de pecado o estamos orando muy poco, dedicando muy pocos espacios de oración al Señor, pues la aridez también se va a presentar, pero ahí ya no será porque el Señor nos está purificando, sino porque nosotros estamos dejando de orar, no estamos permaneciendo fieles. Entonces, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no abandonar la oración? Lo primero, abrirse a la novedad de Dios. Ya no puedo pretender sentir de la misma manera como sentía al principio, pero tener muy presente siempre que ahí el amor está madurando, el amor se está purificando, como en todo en la vida, ocurre así también en un matrimonio. Al principio, pues hay un gran enamoramiento, y ese gran enamoramiento pues puede que sea muy sensible, pero ese enamoramiento va pasando y va madurando. Y uno también va aprendiendo que para que ese amor sea verdadero, pues es necesaria la donación también cuando no siento, también cuando estoy incómodo, también cuando estoy cansado, también cuando sufro, también cuando no entiendo. Lo mismo con el Señor. Entonces, perseverar en la oración, cueste lo que cueste, entendiendo que el Señor pues, nos está llevando de su mano para purificarnos. Y por último, yo creo que también es muy importante buscar un acompañamiento espiritual que nos vaya eh, reforzando, digamos, esta verdad, que estamos siendo purificados por el Señor y que es necesario mantener la calma y ser pacientes para dejarnos purificar. Muchas gracias, hermano. Adelante, Gloria González. ¿Ya habló? Sí, buenos días, hermano. Buenos La días, verdad, la verdad, hermosísima, hermosísima su plática. San Juan de la Cruz, de verdad, qué iluminación del Espíritu Santo en hablar todo lo que hablaba, tan, que parece que estamos en este momento escuchándolo a él. La verdad, la única pregunta que quiero yo hacerle es, sí, claro, perseverar en la oración. Tengamos todas las penas, pues todo lo que Dios quiere que pasemos, todas las profundidades. Pero si la oración algún día no se puede hacer, esto es malo. Bueno, ahí pues habría que definir la pasión de todo el ser a Dios. Entonces, claro, si la oración, por ejemplo, es vocal, hagamos de cuenta que caemos en enfermedad y no podemos Sí. recitar el rosario, por ejemplo, o no Ah, podemos bueno. asistir a la Eucaristía. Ah, De sí, todas está formas, bien. nuestro corazón, también uniendo nuestro sufrimiento, es oración. ¿Sí? Aunque estemos postrados, aunque no podamos articular palabra, igual podemos estar orando. Muy bien, muchas gracias, hermano. Adelante, Gracias. hermano Leonor. Leonor. Janet León, adelante.
Bueno, sí, buenos días. Soy Leonor. Buenos días, Leonor. Adelante, hermana Leonor. Está apagado el micrófono, hermana Leonor. Adelante. Bueno, ¿Ahora Janet. sí? Sí, ahora sí. Ahora Oh, sí. perdón. Sí, buenas tardes, padre. Buenos días, padre. Perdón por tanto tiempo hacerle perder. Su plática hermosísima, bellísima, el Espíritu Santo en usted hablando para nosotros. Quisiera hacerle una pregunta que me he hecho miles de veces. Ah, yo participo, soy servidora en una iglesia y mi conversión fue así como de un día para el otro. Tuve encuentros preciosos con el Señor. Yo sé, ¿verdad?, que hay personas que han dedicado años trabajando desde su juventud para el Señor y posiblemente no han tenido algún encuentro así tan grande, ¿verdad? Pero en algún momento de mi vida como ahora, yo sigo sintiendo que estoy como estancada. Ya no, ya no hay esos consuelos hermosos. Y siempre mi pregunta, yo por ejemplo he ido a retiros, nunca he caído así como suelen decir en descanso, no conozco qué es eso. Y yo digo, ¿será que debo seguir esperando al Espíritu Santo o no? No va a llegar para mí. No sé, siento a veces mucha ansiedad por el Señor, le extraño. Ah, y no sé qué hacer. Sí, como sí necesito como una guía en ese aspecto. A veces me entran dudas, ¿es real? ¿Dónde estás? No sé, perdón por hacer estas preguntas, Padre. Gracias y que Dios le bendiga. Muy bien, Leonor, muchas gracias. Pues yo creo que está muy en la línea de lo que hemos venido compartiendo. El Señor, si somos fieles a Él, si permanecemos en Él, pues llevando una vida según su voluntad, si permanecemos fieles a la oración, si también estamos dispuestos pues a recibir los sacramentos, el Señor llega a un punto en el cual nos va adentrando en regiones más profundas y va como renovando o como abriendo nuevos horizontes de nuestra relación con Él. Y muchas veces esos nuevos horizontes, esa maduración en el amor con Él, no es tan sensible, no lo sentimos tanto y nos parece que está ausente. Pero si nosotros estamos siendo fieles a Él, el Señor está presente, ¿sí? Y nos está habitando. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Continuar. Es muy importante reafirmarse en la verdad de que cuando entramos en la aridez no estamos retrocediendo, sino que en la aridez también estamos avanzando, aunque nos sintamos estancados. ¿Qué es importante? Hacer actos de fe, actos de esperanza, actos de amor. Señor, aunque no sienta, Señor, aunque no vea, Señor, aunque me duela, Señor, aunque te experimente ausente, creo en ti, espero en ti y te amo. Y el Señor responde, puede que no de una forma tan sensible, pero sí a través de la fe, la esperanza y la caridad. Y ya después de la muerte, pues será el encuentro cara a cara. Y ahí vendrá pues todo el consuelo que anhelamos. Gracias, gracias, Padre. Gracias, hermana. Gracias, padre. Adelante, Adrián Rodríguez. Muy buenos días, hermano Mario Felipe. Buen día. Tengo una pregunta. Una persona que ha pasado por un proceso de posesión o infestación demoníaca, ¿cómo puede pasar por este proceso que define San Juan de la Cruz, esta noche oscura? ¿Cómo poder ayudar a estas personas que quieren tener la luz de Dios, pero que hay una interferencia del maligno y que impide llegar a ese estado? Bueno, lo primero
Es, por supuesto, una vida sacramental regular. Si es posible, Eucaristía diaria, confesión frecuente, cada 2 semanas, ¿sí? Decir algo. Si es un caso de actividad demoníaca extraordinaria, o sea, si es un caso de obsesión, si es un caso de posesión, ¿sí? Ya determinado, pues es importante que la persona igual acuda a un sacerdote que tenga el ministerio del exorcismo para que la acompañen en ese proceso, ¿sí? Haciéndole pues oraciones de exorcismo u oraciones de liberación. Entonces, sacramentos, pues el apoyo de un sacerdote exorcista y también pues, muy importante llevar una santidad de vida, una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque pues el demonio también se sirve de los vicios, ¿no? Para permanecer en nuestra vida. Es muy importante que tengamos en cuenta que el demonio actúa ordinariamente y extraordinariamente. Extraordinariamente, pues de esta manera, ¿no? A través de posesión, infestación, obsesión, vejación, pero ordinariamente actúa siempre en nosotros a través de la tentación. Entonces, si nosotros no estamos llevando una vida en santidad, de acuerdo a los mandamientos de Dios, luchando por permanecer en la virtud, luchando contra los vicios, pues el demonio, digamos que va ganando terreno en nosotros. Entonces, sacramentos, un sacerdote y una vida de santidad en la virtud. Muchas gracias, hermano Adrián y padre. Adelante, hermanito Bisno González. Saludos, hermano, ¿me escucha? Hermano Mario, ¿me escucha? Adelante, hermano, se escucha. Ya lo estoy escuchando. Sí, mira, esta es mi pregunta. En la exposición, usted dijo que al principio, cuando uno empieza a hablar con Dios, uno siente su consuelo y todo eso. Bueno, yo tengo que confesar, yo empecé este camino de buscar a Dios y todo eso a raíz de un problema que yo tengo, un dolor crónico que no tiene cura médica hace 3 años, 4 años atrás. Entonces yo me torné al Señor tratando de cambiar mi vida y todo, pero yo tengo que confesar, yo nunca he sentido un consuelo, yo nunca he sentido nada, no Se está siento... escuchando bien. ¿Me escucha mejor? A ver, creo que sí. Ok, yo nunca he sentido, desde que empecé el proceso, nunca he sentido ningún consuelo de él. Yo voy a misas de sanación y todo, me han tocado con el Santísimo, yo no siento nada, yo le rezo, yo no siento nada. Le rezo y no siento nada, o sea, yo me siento vacío, yo no siento, yo por más que le rezo, por más que busco de él, nunca he sentido un consuelo, nunca he sentido su presencia, nunca he sentido, desde el primer día hasta hoy sigo tratando y nunca lo he sentido, o sea, no sé, no lo he sentido desde el principio, no sé cómo estoy en estado de aridez si ni siquiera lo he probado, el consuelo del Señor, ¿me entiende? A ver, hermanitos, esperamos un minutito porque me parece que la conexión del padre es inestable y me parece que ha salido de la reunión. Espera un minutito, hermano Bisnu, ya vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver si el padre se conecta. Si no, Eduardo, vamos a tener que cerrar. Un minuto. Bien, está conectado el hermano Mario. Ahora sí, perdón, es que mi conexión estaba muy inestable. Hermano, no alcancé a escuchar muy bien porque se escuchaba entrecortado. Ok, pero un resumen. Sí. Un resumen. Yo empecé este proceso de conversión hacia el Señor hace como 3 años
por un problema que yo tengo de un dolor crónico que no tiene cura médica. Pero usted expuso que cuando uno se torna al Señor en oración, al principio uno siente su consuelo y mientras uno va avanzando, entonces que empieza la noche. Pero desde el principio, desde que yo empecé, yo nunca he sentido consuelo, nunca lo he sentido a Él, nunca he sentido su amor, he ido a misas de sanación, me han tocado la frente con el Santísimo Sacramento, no siento nada. O sea, es como que yo estoy vacío desde el principio. Entonces, ¿cómo yo puedo estar en un estado de aridez si ni siquiera he sentido el consuelo del Señor o su amor desde el principio? ¿Me entiende? Sí, perfectamente, hermano. Muy bien. Bueno, lo primero es que los caminos del Señor pues son insondables y Él va conduciendo a cada alma como Él considera pues mejor, ¿no? También puede otorgar ciertas misiones a determinadas almas, ¿m? Para asociarlas a su redención, a su sacrificio redentor. Ahí creo que es muy importante tener presente que la salvación del Señor apunta a la vida eterna, que esta vida en la tierra es pasajera, que aquí estamos de paso. Y aquí estamos de paso para unirnos a Él, para vencer el pecado con su gracia, para ser liberados del pecado con su gracia y para después de la muerte gozar para siempre de su presencia. Entonces, la relación con el Señor haya comenzado desde la aridez. Pero eso no significa que el Señor no esté presente acompañándolo en su dolor, no esté presente sosteniéndolo en su dolor. Y no significa tampoco que su dolor no tenga un sentido para el cuerpo místico de la Iglesia, un sentido redentor. Porque desde que Cristo pasó por la pasión, ya nadie sufre ni muere solo. Entonces puede que sus consolaciones no se sientan, pero Dios es trascendente. Dios va más allá de nuestros sentimientos, va más allá de nuestros conceptos. Aunque nosotros no lo sintamos y no lo entendamos, eso no quiere decir que Dios no está presente y que Dios no nos está sosteniendo. Así que, hermano, creo que es un tiempo para seguir perseverando. Solo Él sabe cuánto tiempo pues durará esta etapa de sufrimiento, si será o no una etapa, o si ya pronto será el momento del encuentro cara a cara con Él. Lo único que puedo decir es que nuestro premio, o más bien la meta de nuestros anhelos, no la vamos a recibir acá, en la tierra, sino en el cielo. Así que, hermano, pues lo encomiendo especial. Eduardo, bueno, acá hermanos, me están avisando que están Gracias, necesitando Eduardo, personas. y gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, hermanitos. Vamos a culminar esto con su bendición, Padre, por favor. Bueno, vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, por este momento. Nos hemos reunido en tu nombre. Quiero entregarte a estos hijos tuyos que te están buscando. Te encomiendo sus vidas, sus historias, sus anhelos, sus deseos.